Hola, muy buen día. Me da mucho gusto poder saludarle en este hermoso domingo y decirle bienvenido a nuestro canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Como cada día entendemos que Dios busca un encuentro con nosotros, una relación diaria y personal en la que pueda hablarnos. Porque nuestra vida cotidiana necesita dirección, porque hay planes maravillosos preparados para cada uno de nosotros en los que Dios quiere que caminemos. Por eso es importante que todos los días nos encontremos con Dios. Pero gracias a Dios y a usted, que en este día podemos reunirnos juntos para escuchar lo que Él nos habla, tener un encuentro con Él. Soy el pastor Alejandro Varela. Estoy acá en La Paz, Baja California Sur. Desde acá le mando un abrazo, una bendición y mi oración para que esta palabra del Señor toque su vida. Quiero compartir con usted de un asunto que a Dios le interesa mucho. Y es que usted y yo vivamos la santidad. Cuando hablamos de santidad, siempre pensamos en algo inalcanzable, en un ideal de tener una vida intachable, sin pecado. La santidad no es un título que podemos llevar antes de nuestro nombre. Tampoco es un anhelo inalcanzable. La santidad es un estilo de vida. De eso estamos hablando y de eso habla nuestro Dios en su palabra. La santidad es un estilo de vida, una forma de vivir. Claro que tenemos que entender lo que esto significa. La palabra santo literalmente significa apartado. Es decir, que en medio de un montón de cosas, agarramos una y la ponemos aparte. La apartamos. Algo que está dedicado para algo en especial. Pero la palabra conlleva otros elementos muy importantes. Porque también significa separado. Es decir, no solamente nos aparta, es decir, esto no es más que para mí, sino que además nos separa para que no estemos contaminados. También tiene que ver con exclusividad, que fuimos separados, apartados para ser para Dios, vivir para Él, que Él sea nuestro motivo de vida. También tiene que ver con limpieza, porque no solamente nos aparta, nos separa y nos hace exclusivos para Él, sino que nos limpia de todo porque es para Él. Por eso es importante una vida limpia, pero también tiene la implicación de la palabra puro o pureza, porque no solamente nos limpia una vez. El interés de Dios al estar en comunión con nosotros y al usar nuestras vidas es que nos mantengamos limpios continuamente, y eso es la pureza, que se mantiene sin contaminación. Ahora, aún entendiendo estas palabras, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de apartado, separado, puro, limpio y exclusivo. Aún así suena como que es imposible, pero mire lo maravilloso que es nuestro Dios. Es que esta vida de santidad, esta santidad que es un estilo de vida, se logra con el poder de Dios. Porque es Dios el que nos capacita para lograrlo. Por lo tanto, es posible. Es posible ser santos. Es posible vivir como santos. Porque la santidad es un estilo de vida. Quiero invitarle para que vayamos a la palabra del Señor y fundamentemos las verdades de Él justamente en lo que Él nos habla hoy. Primera de Pedro capítulo 1. Y voy a leer primeramente los primeros 5 versículos. Y de ahí vamos a iniciar este recorrido. Pero vamos a orar a nuestro Dios. Porque Él es el que habla, Él es el que hoy quiere compartir su palabra. Pidámosle que nos dé esta dirección. Bendito Señor, nos acercamos hasta tu poderosa presencia rogando, Dios, que hables y hables a nuestras vidas, que hables con claridad, que tu Espíritu haga esa obra de convencimiento y nos convenza de la verdad acerca de esta santidad que tú nos das. Hoy te ruego, Señor, que me permitas creerte a ti y que cada persona que me escucha tenga la capacidad de creerte para que a partir de hoy decidamos tener la santidad como nuestro estilo de vida. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera iniciar leyendo entonces los primeros 5 versículos del capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mira, a mí me entusiasma pensar en esto porque hay algo que es inicial y es básico para comprender que la santidad es un estilo de vida. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo somos elegidos para vivir la santidad. Escucho bien, elegidos para vivir la santidad. Si usted y yo entendemos a quién está dirigida esta carta, si usted tiene su Biblia ahí y ve el título de la carta, dice Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol. Es universal. Eso significa que está escrita para el mundo completo, para cada persona. Déjeme decírselo de manera muy específica. Esta carta fue escrita para usted, particularmente para usted. Y es importante que usted y yo escuchemos lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. A cada persona en este planeta, Dios le está hablando. Obviamente que esta carta fue escrita para los que han creído. Si usted está escuchándome y no ha creído en Jesucristo, aún no le recibe como Señor y Salvador, todo lo que compartiré le sonará imposible porque es necesario que hayamos respondido al llamado de nuestro Dios. El que está escribiendo esta carta es Dios, usando la vida de uno de sus apóstoles. Un apóstol que nos muestra, si usted lee los evangelios, que batalló muchísimo con esta elección que Dios le hizo. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, vemos a un Pedro totalmente diferente. Así que él sabe de lo que nos está hablando. Él está convencido porque lo vivió en su propia experiencia, con error tras error en su vida, hasta que entregó totalmente su ser y fue lleno de Dios para vivir en santidad. Porque la santidad es un estilo de vida. Ahora escuche el principio básico que aparece en las primeras líneas de esta carta. Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios, presciencia, escuche bien, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Aquí hay cosas muy importantes que tenemos que analizar. Él dice, elegidos. No tuvo nada que ver con nosotros. No fue que hubo un concurso y que Dios estuvo observando para ver quién era más santo, para llamarle en santificación. Fue una elección solamente por gracia. Dios, de entre todas sus criaturas, ha elegido para que seamos santos. Elegidos. Si usted se considera una persona que no tiene cualidades para ser escogida por Dios, necesita comenzar a creer esto. No tiene nada que ver con nuestras cualidades, con nuestras características o con nuestras deficiencias. No tiene nada que ver con nuestra historia pasada llena de errores y de pecados y de suciedad. Porque aún estando en lo más sucio, la gracia de Dios nos elige en santificación. ¿Qué significa esto? Que en el momento que Él le escoge a usted, lo aparta, lo separa, lo limpia, lo purifica y le hace exclusivo, exclusiva para Dios. Esta es la elección. Elegidos para que podamos vivir en santificación. Y esta elección es en santificación, es decir, que todos estos elementos que menciono, el apartado, separado, puro, santificado, sin pecado o exclusivo, lo hace cuando nos llama, cuando hemos sido elegidos, porque somos elegidos en santificación del Espíritu. Lo que nos hace santos es Dios y su elección. Pero note también que dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. La presciencia. Presciencia significa previo conocimiento. El Señor ya conoce nuestra vida porque Él es atemporal. Él es eterno. Él no está viviendo el tiempo como nosotros. Él está fuera del tiempo.
Así que desde que nos iba a crear, en su previo conocimiento nos escogió. Porque Él sabe que siendo escogidos podemos vivir la santidad, la santificación. No se trata de que Dios nos predestinó, así como literalmente entenderíamos la palabra, y que nos hace o nos obliga a vivir una vida porque Él nos predestinó para ella. La predestinación bíblica es que el Señor conoce el final, no que lo escribió para que lo vivamos como Él quiere. Él tiene un plan para nosotros, un plan de santidad, pero no nos obliga jamás para que seamos santos, ni anula nuestra libertad para decidir, sino que que trabaje en nuestras vidas para darnos siempre la capacidad de decirle sí a su dirección y decirle no a lo que mancharía nuestras vidas. Usted y yo podemos tener la santidad como estilo de vida si aceptamos su elección. Tal vez usted se pregunte, pero ¿cómo puedo saber si soy elegido? ¿Cómo puedo saber si soy una de las elegidas para vivir en santidad por nuestro Dios? Bueno, que usted esté escuchando este mensaje a mí me hace pensar que usted es uno de ellos, es una de ellas. Pero lo único que confirma que sí lo es que usted responda a este llamado de Dios. Que venga a Él, que le entregue su vida, que lo reciba como Señor y Salvador. Eso confirmaría. Pero no es algo que está fuera de usted, porque Dios espera su decisión. Si usted me está escuchando, hoy Dios le está diciendo, quiero que vivas en santidad. La elección se completará cuando usted decida decirle sí a Dios, reciba a Jesucristo como Señor y Salvador y comience a vivir en santificación del Espíritu. Santificación del Espíritu. Ahora, tal vez eso de ser santos y vivir una vida de santidad nos suena como nosotros ahora cuando hablamos de los santos, hablamos de aquellos que ya murieron y que tuvieron una experiencia en el mundo especial y que hoy pensamos que tienen poder para hacer milagros. Pero de eso no se trata la santidad en la Biblia. La santidad, como ya lo mencioné, tiene que ver con estar apartado, separado, exclusivo, purificado y limpio. Y eso sí lo podemos hacer, porque sigo haciendo énfasis en lo que dice el versículo 2. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y note por favor, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí está el propósito de la santidad, de la santificación de nuestras vidas, obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Así que vivir en santidad, una vida de santidad, está dirigida por la obediencia a Dios. Si usted camina cada día obedeciendo lo que Dios le dice, usted vivirá en santidad. Porque habrá que decidir sí o no ante las circunstancias que la vida nos expone. Y si obedecemos a Dios en cada momento, la santidad es posible. Así que el estilo de vida que llamamos santidad es vivir en obediencia a los principios de Dios. Y ser rociados con la sangre de Jesús. Porque mire, es posible que fallemos. Seguimos en este mundo, hay tentaciones, de pronto no estamos listos, preparados o fortalecidos en el Señor, descuidamos nuestra vida espiritual y hay caídas. Pero somos elegidos para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Eso significa que si hubiéramos pecado en algún momento solo como posibilidad, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, como lo dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo rociada en nuestras vidas nos limpia de todo pecado. Así que hay una posibilidad, una probabilidad de fallar. Pero la sangre de Jesucristo nos estará limpiando continuamente para que sigamos viviendo en santidad. Así es. Elección de Dios. Elegidos para vivir la santidad. Por lo tanto, es posible. Ahora dice el Señor en los siguientes versículos que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hay un renacimiento que nos permite recibir la naturaleza para vencer el pecado y vivir la santidad.
Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Algo que suena imposible, pero que es real porque hemos respondido a la elección de Dios. Y luego dice el versículo 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es por el poder de Dios que podemos tener la santidad como estilo de vida. El poder de Dios y nuestra fe, nuestra confianza. Elegidos para ser santos. Elegidos para vivir y tener la santidad como nuestro estilo de vida, viviendo en obediencia y rociados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una realidad. Podemos tener la santidad como un estilo de vida, si decidimos responder al llamado de Dios. Y esto es lo que viene enseguida, porque lo que sigue diciéndonos el apóstol Pedro es que somos llamados para vivir la santidad. Primero elegidos, pero después llamados, porque a partir del versículo 13 dice el Señor, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Es 1 de Pedro capítulo 1 del 13 al 16. Ahora, por favor, cuando hemos entendido esta elección, elegidos para vivir la santidad, entonces, entendiendo que es por el poder de Dios mediante la fe en Él, ahora lo que sigue es la instrucción directa. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia. Porque mire, cuando reconocemos lo que implica ser elegido para vivir en santidad y tener la santidad como un estilo de vida, entonces nuestras vidas se comprometen con esa elección. Y esto es en el momento en que somos llamados. Cuando comprendemos que somos elegidos, entonces en ese momento nos comprometemos. Ahí comienza la efectividad del llamado. Pablo, por ejemplo, él menciona que él fue escogido desde el vientre de su madre, pero fue llamado en el camino a Damasco. Así que no somos llamados desde que nacemos. Somos elegidos, pero el llamado viene en el momento que le agradó a Dios llamarnos. Y desde ese momento, lo que necesitamos usted y yo es comprometernos. Por eso no podemos decir que somos cristianos desde bebés. Hay un momento en nuestras vidas donde recibimos el llamado y usted y yo respondemos. Y en ese momento, siendo llamados por el Señor, lo que sigue es el compromiso, ceñir nuestro entendimiento, ser sobrios y esperar en la gracia del Señor. Eso es lo único que nos permite tener la santidad como estilo de vida. Es mi parte. Dios me lava, me limpia, me purifica, me aparta, me separa, me hace exclusivo. Pero yo decido, usted decide mantener eso en su vida cotidiana. Eso es vivir la santidad. Esa es la santidad como estilo de vida. Y somos llamados para eso. Ceñir el entendimiento y ser sobrios manifiesta la responsabilidad que usted y yo tenemos y aceptamos de ser elegidos. Porque tenemos que aceptar esa elección y tenemos que responder a ese llamado. Pero mire cómo de nuevo apela a la obediencia. Dice el pasaje, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Nuevamente, la santidad como estilo de vida es nuestra elección. Como hijos obedientes, recuerde que fuimos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ya aceptando esta elección y recibiendo el llamado, es mi determinación. Ya no conformarme a los deseos que antes tenía, porque son deseos pecaminosos que quitan mi santidad, que ensucian mi pureza, que me quitan lo exclusivo, porque si yo uso mi vida para algo que ofende a Dios, que no es parte del plan de Dios, ya no estoy siendo exclusivo. Si me contamino con las cosas del mundo, ya no estoy siendo puro. Si no estoy decidido a separarme de lo que me contamina, entonces no estoy siendo apartado ni separado.
Pero cuando hemos sido santificados en la sangre de Jesús y rociados con esa sangre preciosa, entonces lo que implica para mí es que yo decido no conformarme a los deseos que antes tenía, antes de recibir ese llamado. Ya no practico los pecados que antes practicaba. Y ahora con el poder de decirles no, porque antes, sin Cristo en mi vida, era yo seducido, caía en pecado, o ni siquiera era seducido, decidía pecar porque no tenía a Cristo en mi vida, no estaba separado, ni apartado, ni puro, ni limpio. Pero ahora cuando he creído en Jesús, mi vida está santificada. Y la santificación o la santidad es un estilo de vida para mí, en la que decido momento a momento, día a día, no conformarme a los deseos que antes tenía, cuando estaba en la ignorancia, cuando no sabía que era un escogido y que era un llamado. Ahora sé que tengo el poder de Dios y mediante mi fe puedo mantenerme en esta gracia. Como hijo obediente. Ya no me conformo. Un estilo de vida en el que usted ya no toma la forma que tenía antes, ya no vive en los hábitos que tenía antes, sino practica los pecados que practicaba antes. Ahora con un poder maravilloso, el poder de Dios es para decir no. No a lo que me contamina, no a lo que me ensucia, no a lo que me separa de Dios, no a lo que me hace ser o compartir mi vida en dos mundos. No, no y no. Santidad como estilo de vida. Los elegidos que aceptan el llamado caminan como hijos e hijas obedientes, renunciando a sus deseos y viviendo por elección en las cosas que agradan a Dios. Así que no se trata de que de pronto seamos santos y nos aparezca una aureola y una luz salga de nuestros cuerpos. Se trata de una decisión diaria de no pecar, de no volver a los pecados que antes cometíamos, porque entendemos que ahora somos apartados, separados, santos, purificados, exclusivos para Dios. Ya no estamos en ignorancia. Así que decidimos no practicar los pecados que antes cometíamos. Porque hay un llamado maravilloso. Porque el Señor nos dice, sino como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. No nos habla de ir a la iglesia como santos. No nos habla de ponernos a orar como santos o leer la Biblia como santos. En toda su manera de vivir. Porque la santidad es un estilo de vida. Fuimos elegidos para ser santos. Luego somos llamados para ser santos. Y como hijos obedientes decidimos día a día, momento a momento, ser como nuestro Padre. Ser santos como nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús pudo vivir la santidad, usted y yo también podemos. Tenemos lo mismo que Él tenía, el poder de Dios en sus vidas. Así que elegidos y llamados para vivir la santidad. Pero hay una tercera cosa muy importante aquí. Somos también comprados para vivir la santidad. Comprados. Sí, mire, porque Él nos elige. Él nos llama. Pero lo que nos permite vivir la santidad es que ya nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos comprados por la sangre de Jesucristo. Permítame aquí mismo en 1 de Pedro capítulo 1, pero ahora del 17 en adelante voy a compartir lo que dice el Señor. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza sean en Dios.
Lo que el Señor nos está confirmando es que la elección y el llamado se completan cuando realmente vivimos la santidad como un estilo de vida, como hijos obedientes. Y luego dice, y si invocan por Padre aquel que no hace acepción de personas, condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación. Es porque ese llamado nos hace vivir bajo el temor de Dios, no con miedo a Dios. Temor de Dios, que es algo muy diferente. Es un respeto, una reverencia, una obediencia con gusto por quién es Dios. Y eso hace que la santidad se convierta en un estilo de vida. Si invocamos por Padre al que nos ha llamado, entonces tenemos todo el poder para decidir caminar sin cometer pecados todo el tiempo de nuestro camino en este mundo, todo el tiempo de nuestra peregrinación, conduciéndonos con temor reverente ante Dios. Sí, dirigiendo nuestras vidas es conducirnos, ¿no? Caminar es el estilo de vida. Un temor a Dios que nos mueve a decir no al pecado. Un temor a Dios que nos mueve a respetar su santidad porque Él es santo. Yo soy santo. La santidad es un estilo de vida para aquel que teme a Dios. Y aquel que teme a Dios tiene la santidad como un estilo de vida. Porque además, mire que esto es muy importante, somos conscientes de lo que costó nuestra santidad. Dice el versículo 18, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con algo que es corruptible como dinero, oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que cuesta nuestra santidad fue el sacrificio de Jesucristo. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted y yo podemos ser lavados, santificados, purificados. Podemos ser realmente personas apartadas, separadas y exclusivas por la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz. Somos santos no por decisión propia, sino por elección, llamado y porque fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Es lo que nos santifica. No solamente nos está regalando la salvación para ir al cielo cuando muramos, nos está dando el poder, la pureza, la limpieza, para que podamos vivir en santidad. Rescatados de nuestra vana manera de vivir, la que recibimos de nuestras familias, de nuestra herencia pecaminosa. Pero ahora, comprados por la sangre preciosa de Jesucristo en un sacrificio que le costó su vida. Ese es el sello que confirma que usted y yo podemos tener la santidad como estilo de vida. La sangre de Jesucristo que se derramó. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, el Señor también nos dice, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Comprados por precio. Somos comprados por la sangre de Jesús. Le pertenecemos a Dios. Nos ha lavado, nos ha limpiado en su sangre maravillosa y nos ha llenado de su poder para elegir agradarlo a Él. Para elegir decir no al pecado. Para decidir dejar atrás nuestra vana manera de vivir. Porque ahora fuimos comprados no con algo corruptible como el dinero o algo material, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, que se ofreció por nosotros. La santidad es un estilo de vida que se refleja porque fuimos comprados por la sangre de Jesús. Eso nos hace ser diferentes, elegidos, llamados y comprados. Hoy el mundo necesita conocer a la gente que vive separada, apartada, exclusiva para Dios. Hoy el mundo necesita ver la santidad como estilo de vida. Hoy donde se nos está diciendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Hoy donde no se está marcando una diferencia real entre la iglesia y el mundo, entre el cristiano y el no cristiano. Hoy es cuando más necesitamos afirmar esa elección que el Señor hizo de nuestras vidas, ese llamado a ser solamente de Él y para Él, y esa compra que costó un valor tan grande en la cruz,
para que usted y yo vivamos como Jesucristo, para que seamos santos como Él es santo. La santidad no es un título, la santidad no es un anhelo inalcanzable, la santidad es un estilo de vida. Vivir apartados para Dios, separados para Dios, exclusivos para Dios, limpios por la sangre de Cristo, puros por la sangre que nos limpia de todo pecado. Sí podemos vivir la santidad. La santidad es un estilo de vida que se elige y para la que recibimos todo el poder mediante la fe para vivir en esa gracia. Solo que hay personas que prefieren el mundo, el pecado y los placeres que le condenan. Yo espero y oro a Dios que no sea su caso. El desafío es que usted responda a Dios y venga a la santidad. Venga a la santidad de Cristo. Venga al poder de Dios que le permitirá vencer tentaciones, adicciones, luchas contra la carne y tener todo el poder para ser como Jesús. Venga a Cristo, pídale perdón. Recíbalo. Y esa duda de ¿seré yo uno de los elegidos o no? Depende de usted, de que responda al llamado que Dios le hace. ¿No quiere venir al Señor y comenzar esta vida, este camino de santidad, llenos del poder de Dios, para decir no al pecado y sí a Él? Venga Cristo. Padre, yo te ruego que hoy estés convenciendo corazones de que esto de ser santo es verdad, es posible y es un estilo de vida. No se trata de religión, sino de una forma de vivir, agradándote a ti, teniendo el poder para decirle no al pecado y disfrutando de lo que tú nos das. No de represión, no de esclavitud, no de amargura por no poder disfrutar, sino de libertad para decir no y gozarnos de las cosas buenas que tienes para nosotros. Permite que hoy muchos acepten ese llamado, confirmen esta elección y acepten el pago que se pagó, el precio que se pagó por ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Venga a Jesucristo. Deje que ese precio que se derramó en la cruz valga la pena por usted. Y a partir de hoy comience a dejar que la santidad sea su estilo de vida y reflejemos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Soy el pastor Alejandro Varela. Dios le ama. Quiere dar una vida santa y pura. Solo venga a Cristo. Si el Señor nos lo permite, yo estaré esperando aquí la próxima semana para compartir con usted un nuevo mensaje que nos permita tener un encuentro con el Señor y en el que Él nos hable claramente. El Señor le bendiga.